preocupado por mejorar nuestra capacidad de manejar a nuestros niños y a ustedes por su presencia en esta mañana. Voy a tratar un tema muy frecuente en la práctica diaria, tanto para neuropediatras como para pediatras. Y por ser tan frecuente, muchas veces nos encontramos a dilemas a veces bastante serios, si lo maneja el pediatra, si lo maneja el neuropediatra, si la cefalea es grave, si es la cefalea leve, qué conducta debo tomar. A pesar de ser una patología frecuente, tenemos a veces dificultades en la práctica diaria. Entonces, cuando nos enfrentamos frente a una cefalea, nuestra primera pregunta es: ¿será una cefalea benigna o será una cefalea grave? Inclusive para los neuropediatras, el hecho de enfrentarnos a una cefalea a la cual no vamos a pedir neuroimágenes porque consideramos que el examen está normal, siempre nos queda esa pequeña duda de que sí, podría ser, por ejemplo, una malformación arteriovenosa que en cualquier momento podría romperse, ya que estas malformaciones no dan síntomas. Entonces, este es el gran dilema frente a una cefalea. Como pueden ver, la cefalea es bastante frecuente. En un trabajo, la mayoría de niños a los 15 años, si no es casi todos, el 96%, ya tuvo un episodio de cefalea a lo largo de su vida. Por lo tanto, aquí si hago la pregunta, ¿quién no ha tenido un episodio de cefalea a lo largo de su vida? Pues probablemente va a ser casi nada. Se cree que la cefalea en etapas actuales en los niños está en aumento. Esto debido a muchos factores que se están estudiando. Ya sabemos nosotros, los videos, todo lo que es la tecnología digital, la luz de los celulares, el estrés de la vida moderna está haciendo que la cefalea aumente en frecuencia. Sabemos también nosotros que si hablamos de sexo, las niñas después de la pubertad van a ser mucho más predispuestas a tener cefalea. La frecuencia entre migraña y tensional, que son las cefaleas más frecuentes que vamos a tener, como pueden ver, la cefalea tensional está muy a la cabeza y es lo que vamos a enfrentarnos probablemente frecuentemente. Esta es una clasificación del Comité de Cefaleas del año 2004 que ha ido variando en algunos conceptos, pero cuya primera definición, y acá venía en la introducción del dilema, es si es una cefalea primaria o es una cefalea secundaria. ¿Qué es una cefalea primaria entonces? La cefalea primaria es aquella, digamos, que no tiene lesión estructural. La cefalea primaria, estamos hablando de migraña, que ya vemos que tiene un aproximado de un 8 a 11% de prevalencia. Estamos hablando de cefalea tensional, que son los más frecuentes en niños. Las otras clasificaciones hechas por la Sociedad Internacional de Cefalea, como las trigeminales, las autonómicas, son más en adultos. Por lo tanto, nosotros vamos a dedicarnos más a estas dos primeras, que son la migraña y la cefalea tensional. Y cuando hablamos de cefalea secundaria, estamos hablando de una cefalea probablemente estructural. Tenemos aquí todas las cefaleas traumáticas o post-traumáticas, que se ven casi siempre después de un evento, un traumatismo encefalocraneano grave. Muchas madres vienen a la consulta a los 10, 11 años con su niña con cefalea, bastante ansiosa, porque cuando la niña tenía 2, 3 años, se cayó de la silla de comer y se golpeó la cabeza. Y ella cree que por esa caída que tuvo, ya sea de la escalera o de la silla de comer cuando era pequeña, está repercutiendo ahora a los 11 años. Eso es un motivo frecuente de consulta por la cual nosotros debemos de estar completamente convencidos de que un traumatismo leve de ese tipo, años atrás, no tiene ninguna relación con una cefalea actual a los 11, 12 años. Es lo primero que hay que tranquilizar a la madre, porque desde el momento que se acerca a la consulta, ella va con la idea de que vamos a solicitarle una tomografía porque tuvo una caída al año, a los 2 años, leve. Las cefaleas postraumáticas tienen que ser, y casi siempre son debidas a traumas muy severos
en el cual ha habido probablemente hemorragia, hematoma subdural, el paciente está hospitalizado, tiene una contusión, una conmoción cerebral. Eso es lo que hay que aclarar primero. El otro problema, como decíamos, el vascular, aquella cefalea que es asintomática lamentablemente y que de un momento a otro, a los 15, 16, 20 años se produce una ruptura, es aquella en la cual no nos va a dar muchas luces, excepto algunos síntomas que podría alertarnos, por ejemplo, aquella cefalea con síncope, aquella cefalea que por la intensidad de dolor el paciente se desmaya. Ojo con eso, nos podría estar alertando una cefalea vascular o aquella cefalea que va acompañado de parestesias o de hemiplegia, que podría confundirse con una migraña hemipléjica, pero que tenemos que estar alertas cuando hay parestesias o debilidad muscular junto con la cefalea. Hay muchas cefaleas no vasculares que vamos a ver aquí. Esta supresión de sustancias. Hay muchos adolescentes y hay que tener mucho cuidado que pueden consumir sustancias y al suprimirlas puede aparecer dolor de cabeza. Igualmente se llama lo que llamaríamos un síndrome de abstinencia. Hay que tener mucho cuidado con un adolescente con cefalea, pensar siempre que podría estar consumiendo sustancias. De hecho, que las infecciones frecuentes, las más frecuentes de cefaleas, además de la meningitis, que es una cefalea aguda, tendríamos aquí lo que son los abscesos cerebrales, que es causa frecuente de cefalea secundaria, la meningitis tuberculosa, que hay que tener siempre a la cabeza, meningitis por parásitos, hablemos de criptococo. En este país las infecciones son muy frecuentes. También pueden haber cefaleas a problemas psiquiátricos, por ejemplo, pacientes con depresión que consumen antidepresivos pueden presentar cefaleas. Y una de las causas frecuentes secundarias, como vemos aquí, y la más frecuente en niños, son estas cefaleas agudas, febriles, por infecciones banales, como por ejemplo el oído, una otitis, una sinusitis, hasta los problemas dentales, hasta los problemas de mala masticación. Hay que evaluar en el examen físico cómo mastica el niño, si tiene prognatismo, si usa algún aparatito en los dientes. Hay que explorar los senos paranasales para poder determinar si esta cefalea es secundaria alguna razón. Dentro de la clasificación que veíamos de la Sociedad Internacional de Cefaleas, también divide, además de primarias y secundarias, en estas neuropatías craneales dolorosas, como la neuralgia del trigémino, la neuralgia occipital, el síndrome de Tolosa-Hunt, las neuralgias de otros pares craneales. Estas neuropatías no son frecuentes en niños, es más frecuente en adultos, por lo tanto no lo vamos a revisar. Hay otra clasificación de cefaleas que tal vez es la que más nos ayuda en el diagnóstico, que es esta clasificación de Rodner, en la cual tenemos una cefalea aguda. Cuando hablamos de cefalea aguda, estamos hablando de cefalea menor a 5 días. Una cefalea en aquella persona que probablemente no ha tenido cefaleas previas. Esta persona que nunca tuvo dolores de cabeza previamente puede empezar a hacer una cefalea aguda, y esta puede ser una cefalea aguda febril. Y esta cefalea aguda febril, ya dijimos que una de las primeras causas son las infecciones, problemas respiratorios. Ahora que tenemos el dengue, el Zika, todos estos problemas debutan con cefaleas intensas. Pero también puede haber cefaleas afebriles por muchas causas, incluyendo aquí un debut de migraña. Cuando estamos hablando de cefaleas agudas afebriles, ya podríamos estar hablando de un debut de migraña, todavía sin estar seguros que esta es una migraña. También para recordarles que aquí lo más grave que podría tener el paciente, una cefalea aguda febril, y que es motivo de evaluación tal vez neuropediátrica, es la meningitis, es la encefalitis. Y dentro de los afebriles, la causa más severa que podría tener ese paciente, por ejemplo, cefalea intensa, es una hemorragia subaracnoidea. Aquel paciente que nunca tuvo dolor de cabeza y de pronto debuta bruscamente con un dolor intenso, súbito, progresivo, afebril, tener mucho cuidado, podría ser una hemorragia cerebral. Luego vamos a tener cefaleas agudas recurrentes.
Aquel paciente que de vez en cuando hace picos de cefalea que le duran 1 a 5 días y que entre los intervalos está sin síntomas. Aquí vamos a tener muchas causas y dentro de una de estas podría estar inclusive la migraña. Luego tendremos aquellas cefaleas que ya duran mucho más de 5 días, que duran 15 a 30 días, son las cefaleas crónicas, y dentro de estas cefaleas crónicas vamos a tener las progresivas, que son estas de aquí, y las no progresivas, que es lo que vamos a ver en esta charla. Las cefaleas progresivas, esas sí son las que más tememos, las que todos tememos. La primera pregunta, o la última en un paciente es: ¿el dolor es cada día peor o igual que siempre? Porque esta es el indicio que nos va a decir si esta cefalea podría ser de las variantes graves que hablamos al inicio. Entonces, cuando tenemos una cefalea crónica, progresiva, que tiene ya más de 15 días, más de 30 días, en el cual el paciente cada vez está peor y tiene un hallazgo anormal al examen neurológico, esta es la cefalea grave de la que no quisiéramos encontrar. Este cuadrito es muy importante para ver cómo las cefaleas pueden presentarse. Este cuadro acá es la cefalea aguda, aquel paciente que está tranquilo y de pronto hace una cefalea aguda que le dura 2 a 3 días, que puede ser febril por un problema resfrío, o puede ser afebril por un debut de migraña, etc., y que luego mejora. Luego tenemos esa otra forma de presentación en estos picos de dolor intenso de cabeza, luego sin dolor, nuevamente un pico de dolor intenso de cabeza, luego sin dolor. Estas son las cefaleas agudas recurrentes. Aquí podría estar la migraña. La migraña es un dolor crónico porque 5 episodios de estos en un año es criterio de migraña. Entonces vamos a tener niños que tienen dolores intensos de cabeza, luego están 2 o 3 meses sin dolor, luego dolor intenso de cabeza y así. 5 episodios de esto es migraña, según la definición de migraña. Luego vamos a tener otras cefaleas, como pueden ver aquí, también crónicas, pero que la intensidad casi siempre es la misma y son más frecuentes, son casi diarias o 2 a 3 veces por semana. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de las cefaleas tensionales, que son cefaleas crónicas con este patrón. Y este patrón amarillo en el cual vemos cefaleas leves, frecuentes, con picos de intensidad alta, luego nuevamente leves, otro pico. Esto es lo que llamamos las cefaleas mixtas. ¿Qué significa cefaleas mixtas? Cefalea tensional probablemente, o cefalea ocular, hay muchas causas de cefalea de este tipo, y que por momentos hace episodios intensos porque es una migraña acompañada de una cefalea tensional. Esta es una de las causas más frecuentes en cefalea crónica en niños. Y por último tenemos este patrón que es el de la cefalea progresiva, el que todos tememos y en el cual el niño probablemente tenga una lesión estructural. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico de migraña? Lo primero y lo más importante, como en todas las enfermedades, es la historia clínica. Y una de las primeras preguntas hay que ver si el paciente ya tiene síntomas premigrañosos. Y luego hablaremos cuáles son los síntomas premigrañosos, pero va a ser muy importante como antecedente. Ejemplo, dolor abdominal crónico, por ejemplo. Otra cosa importante en cefalea es preguntar si tienen familiares con dolor de cabeza, si tienen familiares que tienen dolor de cabeza desde que eran pequeños, porque probablemente tengan migraña. Y ya sabemos nosotros que el diagnóstico de migraña, el 50% es con historia familiar. Niño que tiene mamá con migraña, tías con migraña, y este niño tiene cefalea, probablemente su diagnóstico sea una migraña. El antecedente familiar es muy importante. Otra cosa importante en la historia clínica es describir cómo es la cefalea. Es una tarea pesada en el consultorio, que no tenemos mucho tiempo, pero es fundamental para un buen diagnóstico y evitar una solicitud de exámenes auxiliares. Y para hacer las características de cefalea, nosotros nos basamos en el ALICIA. Ya ustedes saben que es la mnemotemia para dolor,
que sirve muchísimo en casos de cefalea, que luego lo vamos a ver. Otra cosa importante en la historia es el examen físico. Usualmente en los consultorios no hay tensiómetros. Siempre creemos que los niños no pueden tener hipertensión arterial y estamos en gran error. Todo paciente con cefalea tiene que tener medida de presión arterial. Ni hablar que todos los pediatras y los neuropediatras debemos saber usar el oftalmoscopio, y tienen que haber oftalmoscopios en los consultorios, y no es posible que estemos mandando oftalmología para un examen de fondo de ojo. Esto tiene que ser práctica de rutina, esto es experticia, esto es practicar y practicar, y todos lo debemos saber hacer. Otra cosa importante en cefalea, por ejemplo, son las manchas de piel. Encontrar unas lesiones, manchas café con leche, nos alerta muchísimo a pensar que podría tener ese niño tal vez un proceso tumoral, porque sabemos, por ejemplo, que la neurofibromatosis tienen alterados los genes que son liberadores de tumores. Entonces, se liberan los tumores en estos síndromes neurocutáneos. Entonces, la historia clínica es fundamental. Esta es la Alicia que todos nosotros lo debemos practicar cuando evaluamos dolor. Aparición, ¿a qué hora aparece? Por ejemplo, los dolores de cabeza que aparecen en la madrugada, que despiertan al paciente, eso es muy grave. ¿A qué hora aparece? Después de salir del colegio. Probablemente sea una cefalea ocular o sea una cefalea tensional, porque el niño está con mucho estrés, especialmente aquellos niños que tienen ya problemas de déficit de atención, que están continuamente llamados todo el día, presionados. Estos niños es importante ver la hora que aparece. La localización. La localización en realidad en los niños nos ayuda muy poco, porque en los niños, por ejemplo, la migraña no es unilateral como el adulto. En los niños el dolor, la migraña puede ser bilateral, puede ser global. No nos va a ayudar mucho, pero siempre debemos decir a los niños, enséñame con un dedo dónde te duele la cabeza. Porque si enseña la parte frontal, por ejemplo, podríamos orientarnos tal vez a un problema sinusal, pero luego el resto no ayuda mucho. Luego la intensidad. Luego vamos a ver unas tablitas, cómo se preguntan a los niños cuánto te duele. Pero la pregunta es, señora, porque siempre nos dirigimos al padre, cuando a su niño le duele la cabeza, deje de jugar. Es pregunta clave. Los niños que siguen jugando con el dolor de cabeza probablemente tengan un dolor de cabeza sin importancia. Su niño llora con el dolor de cabeza, se pone en mal humor, se le cae. Esa pregunta de intensidad, que la podemos hacer también a los niños, por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Es fundamental para ver especialmente si esta cefalea es progresiva. El carácter. ¿Cómo es la cefalea? Los niños a veces no pueden expresar su dolor y nosotros tenemos que enseñarle. Por ejemplo, te late la cabeza, enseñarle como que late, o te hinca, o te presiona, para que el niño pueda identificar cuál es la característica de su dolor. Con respecto aquí en la I, que son, acá hay un error, es incremento, preguntar con qué aumenta tu dolor de cabeza. Por ejemplo, si el niño aumenta cuando hace ejercicios, o cuando come algunos alimentos, o aumenta cuando se agacha, o aumenta cuando duerme, esos son indicios que nos van a orientar muchísimo, o con qué disminuye. Por ejemplo, la migraña disminuye muchísimo luego de dormir. Los pacientes que tienen migraña van a dormir, se levantan, digamos, como nuevos. Entonces, son todas las preguntas que tenemos que hacer, por lo tanto, esta consulta realmente demora, usualmente en la consulta diaria. Otra pregunta importante es la duración. La migraña nunca duele menos de 30 minutos ni 10 minutos. Usualmente la migraña dura 4 horas, un día entero, aunque sabemos que en los niños la migraña dura menos que en los adultos, pero casi siempre es una duración más de 2 a 4 horas. El periodo que ya vimos, cada cuánto tiempo aparece y el horario. Entonces hay que hacer una anamnesis exhaustiva. Otra cosa que se pide a los pacientes que tienen dolor de cabeza crónicos es que tengan un diario de cefaleas. Y entonces hay preguntas y hojas que podemos imprimir para que el paciente anote qué fecha le dolió, a qué hora empezó, cuánto fue la intensidad, qué síntomas hubo acompañado, cuánto le duró, qué tomó, etc. ¿No? Es una hoja que los pacientes tienen que tener, es como un diario
Y acá abajo están las caritas de dolor con la cual el niño podría anotar qué tanto le dolió o poner del 1 al 10 cuál fue la intensidad de su dolor. Esto se solicita a todos los niños con cefalea, así como todos los niños con epilepsia, vienen al control con su cuaderno, donde anotan y se hacen su calendario y anotan. Usualmente yo no hago las preguntas tan así porque son bastante pesadas, pero basta que coloque con puntitos en un calendario, como en este otro calendario, el día que le duele la cabeza, con puntitos o con un símbolo rojo si es muy intenso y azul si es leve. Venir al control así en un año, podemos claramente ver si esto es una migraña, por ejemplo, es cada 2 meses, o es un problema tensional. Si esto es más frecuente, entonces el calendario es otro utensilio que debemos utilizar. ¿Qué hay con respecto a los exámenes auxiliares? Ya hicimos una anamnesis exhaustiva y ahora tenemos que tomar la decisión si vamos a pedir o no vamos a pedir neuroimágenes. Hay algunos criterios ya definidos que debemos guiarnos. Por ejemplo, si el dolor de cabeza es una cefalea aguda, una de las que nunca ha tenido en su vida, progresiva, intensa, pues debemos de pedir. Estos pacientes usualmente vienen a la emergencia. Y el examen auxiliar que debemos pedir de entrada es una tomografía sin contraste. Es la única vez en realidad que se pide tomografías en una cefalea, porque lo ideal es una resonancia magnética. Solo cuando pensamos, como en este caso, en una cefalea aguda, afebril, intensa, como podría ser una hemorragia subaracnoidea, donde necesitamos ver la sangre, que no se ve bien en la resonancia magnética, es ideal en este caso una tomografía sin contraste en el caso de emergencia. Luego, cuando podemos pedir también imágenes, cuando este paciente empieza a tener problemas de conducta, el paciente está distraído en clase, empieza a bajar su rendimiento, lo notan algo atontado, algo oído. Ojo con esos niños, algo podría estar pasando. El niño con su conducta nos orienta muchísimo a ver si es una enfermedad grave o es una enfermedad leve. Aquella cefalea que despierta por las noches es un signo de alarma muy importante, por ejemplo, para una hipertensión transcranial. Aquella cefalea que aumenta con ejercicio, con maniobras de Valsalva, cuando se agacha, cuando le decimos salta y se agarra la cabeza porque incrementa el dolor, aquella que aumenta con la tos. Todo esto hace que tengamos que solicitar una neuroimagen. ¿Cuándo también solicitamos una neuroimagen? Cuando hay una focalidad neurológica, o sea, el paciente como que viene arrastrando una pierna, por ejemplo, y empieza a tener una hemiparesia. Esto es un signo de alarma, en cefalea. Tenemos que solicitar inmediatamente una neuroimagen. Mucho más si encontramos, por ejemplo, clonus o Babinski, signos piramidales que usualmente no deben tener los pacientes. Edema de papila, y ahí iba lo del fondo de ojo. Rigidez de nuca, porque un proceso expansivo de fosa posterior también podría haber rigidez de nuca. Lateralización de la cabeza. Detalles que debemos tener al centímetro cuando hacemos el examen físico. Otro motivo para pedir neuroimágenes son las cefaleas persistentes. Aquel niño que siempre está con cefalea, que ya le está alterando la calidad de vida, que ya no tiene ganas de jugar, mucho más aquella que empeora progresivamente según nuestro calendario. Por eso es que estos niños tienen que tener un seguimiento muy estrecho. Aquellos niños que tienen sistema de derivación ventrículo-peritoneal, que acá tenemos muchísimos niños, que de un momento a otro empiezan con dolor de cabeza. Eso, claro, podría ser una migraña porque tiene derecho a tener migraña, pero ojo, con este sistema es mejor hacer una neuroimagen. Aquellos pacientes que tienen factores de riesgo como cardiopatías o tienen VIH, en ellos frente a cefaleas debemos pedir, o a esto que se nos pasa siempre por alto, que tienen fiebre no explicable y no se les pide neuroimagen y puede ser una meningitis tuberculosa. Recuerden que meningitis tuberculosa, la hidrocefalia precoz es criterio diagnóstico. En el estadio 1 a 2 ya podemos encontrar hidrocefalia incipiente, lo cual nos ayudaría muchísimo en un diagnóstico precoz. Esto que se llama el pseudotumor cerebral, que también lo vemos frecuentemente, aquellos niños que tienen cefalea y hacemos una neuroimagen y no encontramos nada, la resonancia magnética es normal,
El niño tiene signos de hipertensión intracraneal, vómitos, visión borrosa, papiledema, inclusive se le paraliza el sexto par. El sexto par es uno de los pares craneales más importantes en la evaluación de cefalea. El sexto par, que es el que nos hace la mirada hacia afuera, porque cuando se altera probablemente hay hipertensión intracraneal. Entonces tenemos que tener cuidado con ese niño que tiene signo de hipertensión intracraneal, pero no tiene somnolencia, el examen neurológico es completamente normal, le hacemos una resonancia magnética y no encontramos nada. ¿Qué cosa tenemos que hacer en este niño? Una punción lumbar con manometría y vamos a encontrar la presión elevada y nos va a dar el diagnóstico. El diagnóstico es solo con una punción lumbar en la cual la presión está aumentada. El tratamiento va a ser con acetozolamida, con corticoides. No debemos dejar de vista este tipo de cefalea porque es relativamente, y lo hemos tenido con regular frecuencia. Entonces, el motivo de esta charla es, de todo lo que hemos hablado ahorita, cefaleas agudas, hablar de este tipo de cefaleas que son crónicas no progresivas. Y es ahí que va la charla, nuevamente para recordarles que este cuadrito nos ayuda muchísimo a ver los patrones de cefalea. Y hablemos entonces de migraña muy rápidamente para poder hacer un diagnóstico diferencial. Una generalidad, tiene una prevalencia, dijimos, cerca del 11%, y es muy raro en menores de 3 años. Entonces vamos a tener niños que vienen de 3, 4, 5 años con dolores de cabeza. Podría ser una migraña, pero por la edad ellos sí tienen que tener siempre una neuroimagen, especialmente niños menores de 3 años. No podemos pensar en migraña todavía. La migraña afecta la calidad de vida. Son niños que constantemente están de mal humor, que faltan al colegio, que los retiran del colegio, llaman a sus padres, y realmente la vida, especialmente en un adolescente, se hace bastante trágico para un niño con migraña. Recordar que en las niñas la migraña aumenta de prevalencia. Hasta antes de la pubertad los niños tienen un mayor dolor de cabeza, y después de la pubertad son las niñas los que tienen dolor de cabeza, y que la migraña es hasta adulto. Por lo tanto, debemos decir a la niña, tienes que aprender a vivir con tu migraña, porque probablemente lo vas a tener hasta adulto. El diagnóstico es clínico, no hay ningún examen auxiliar que nos dé el diagnóstico, que hay unos criterios diagnósticos claros que lo vamos a revisar, y que tiene una fisiopatología que no se conoce muy bien, que está dentro de todo el mecanismo que se llama neuroinflamación con respecto a la migraña. Estos son entonces los síntomas premigrañosos que decíamos que hay que preguntar en historia clínica. Aquel niño de 11 años que viene con cefalea, debemos preguntar si cuando era pequeño tuvo alguno de esos síntomas premigrañosos. Para que sea relacionado a migraña tiene que haber habido al menos 5 episodios de estos. Vómitos cíclicos, aquel niño preescolar que venía vomitando a la emergencia varias veces, que le podría vomitar 4 veces en 1 hora y que le duraba 5 días de vómitos y volvía a la emergencia en 5 oportunidades. Esto es un vomitador cíclico. Claro, siempre primero debemos descartar que no tenga alguna otra enfermedad, por ejemplo, tiene que pasar por gastroenterología. Aquel niño que cuando era pequeño venía siempre a la emergencia por dolor abdominal recurrente, casi siempre periumbilical, continuo, a veces dolores intensos que obligaban a hospitalizarlo, asociado a vómitos, a palidez, a náuseas. Igualmente, siempre descartar primero un problema intestinal. O aquel niño que de un momento a otro, cuando era pequeño, perdía el equilibrio, se ponía pálido, aparecía nistagmus, vomitaba y se tenía que agarrar porque si no se caía. Estos vértigos paroxísticos de la infancia son frecuentes en la consulta, son benignos, transitorios, pero ya de por sí tenemos que decir a los padres que probablemente sea un síntoma premigrañoso y que hay que ir esperando que su niño cuando crezca tenga migraña. Entonces, estos son antecedentes importantes de migraña. Y los criterios de migraña, como pueden ver, son prolongados, cefaleas prolongadas mayor de 4 horas, unilaterales, aunque en niños podría ser bilateral, podría ser frontal, casi siempre son pulsátiles, tipo latidos, son cefaleas intensas, a veces son tan intensas con vómitos que realmente te dan la duda si podría ser una cefalea secundaria. Muchos vienen a la emergencia, se agrava con ejercicios. Dos criterios de estos,
y un criterio de estos, náuseas, vómitos, fotofobia o sonofobia, tenemos el diagnóstico de migraña. Siempre recordando que por lo menos 5 ataques en un año